Bueno, se nos aprieta la agenda. Vamos a abordar con Arturo Alcalde hoy pues este tema que nos anunciaban ayer, Día del Trabajo, y es que pues entre el 10 y el 15%, solamente entre el 10 y el 15% de los contratos colectivos hoy son legales porque el resto no cumplieron con los requisitos que fija la nueva ley laboral. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a Ras de Tierra. Qué gusto, Rick. A ver, te pregunto, es un poco escandaloso, estamos hablando de solamente 15,000 contratos colectivos que lograron cumplir con los requisitos y 121,000 que no lo cumplieron. A ver, cuéntame un poco cómo están las cifras. Lo que sucede es que en México los contratos colectivos en el sistema tradicional que ha existido en el pasado, los patrones decidían con qué sindicato firmaban un contrato colectivo y lo firmaban en condiciones de ley, entonces sin prestaciones, con el objeto de tener un contrato e impedir que hubiera un sindicato auténtico. Entonces, por esa razón se generaron muchos contratos colectivos falsos, ¿no? Por eso, al grado tal de que más del 90%, era toda una discusión que hacían los estudiosos, 90, 85% de documentos falsos que era necesario, digamos, aclarar. A ver, déjame entender bien. Sí. Un sindicato negocia con el patrón un contrato colectivo. Ahora la ley lo que pidió es que esa negociación pues fuese ratificada por los trabajadores. Así es. Entran a proceso y nos damos cuenta con que el 85% de esos contratos son falsos. Así es. Pero estamos hablando de un mundo de trabajo caótico. 85% de los contratos colectivos son de plástico. Totalmente, porque eran documentos que tenían como objeto impedir que hubiera un sindicato real. O sea, no es que hubiera habido una negociación con sindicatos y empresas, sino era una simulación. Y sí, era fundamental aclarar cuáles eran los contratos reales de los falsos. Lo que estás diciendo es que no hay un sindicato ahí, no hay un líder sindical, sino todo está fabricado desde las oficinas de los abogados laboralistas. Así, esa era la práctica común y por esa razón uno de los acuerdos que se asumieron en el TEMEC y que se contuvo en la ley era consultar a los trabajadores con objeto de deslindar los, digamos, contratos colectivos reales de los falsos. De otra manera era imposible llevar a cabo consultas democráticas, en fin. La gran noticia, digamos, y hasta eso se confirma lo que los estudiosos habían dicho, que había dicho Bouzas, Bensusan, ellos habían advertido esto y les habían dicho en su tiempo que eran exagerados, pero ahora ya quedó confirmado hasta el día de ayer que efectivamente vivíamos un mundo de gran simulación, porque ustedes lo saben. Pero es mentirle a la autoridad. A ver, déjame ver si entiendo. Si yo voy y le digo a la Secretaría del Trabajo que un sindicato que aprobó este contrato y lo registro, ahí estoy cometiendo perjurio, estoy mintiéndole a la autoridad. Está diciendo que 80% de los sindicatos mintieron. Así es, esa es la triste realidad. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando se estaba haciendo una construcción en una casa, llegaba un sindicato, te exigía que firmaras un contrato colectivo sin tener trabajadores para pedirte una cuota. Ese era el mundo de la corrupción y la simulación que vivíamos. Por eso era tan importante aclarar ese mundo y ha quedado, digamos, de una manera, digamos, transparente, digamos, deslindado son contratos colectivos reales de los que son falsos. Parece monstruoso, pero así la cifra es la que me parece monstruosa. Ese era el mundo que vivíamos en este país, que se fue degradando con los años porque se estableció la regla de que si estaba establecido o depositado un contrato, ya no podía entrar otro. Ese era el motivo por el cual los depositaban. Entonces ya no fuimos a firmar, había muchos sindicatos que se dedicaban a ese negocio, a firmar falsamente cantidades gigantescas de contratos todos los días, y entonces los empresarios felices porque entonces ya no tenían, digamos, ninguna posibilidad de tener un sindicato real. A ver, entonces déjame entender lo que sigue, ¿no? Vamos a llamar a ese contrato colectivo el contrato que firman los trabajadores con el patrón. El 80% de esos contratos son falsos. Muy bien. Eso quiere decir que esos sindicatos ya no pueden decir que ese contrato es suyo y que ese sindicato es el que lleva la relación con el patrón. Esto quiere decir que
viene un cambio muy fuerte y que puede desestabilizar enormemente el mundo laboral. ¿Qué te esperas después de esta noticia? Yo diría que no genera una desestabilización porque en realidad era una simulación. No había nada ahí. Esos contratos estaban a mínimos de ley. 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones. O sea, lo que finalmente se aclaró es cuáles eran los falsos de los verdaderos. Hoy lo que sigue está vinculado con un nuevo modelo de la Ley Federal del Trabajo, que establece que para poder firmar un contrato colectivo ahora necesitas consultar a los trabajadores. Ya no puedes firmar a espaldas de los trabajadores. Hoy necesitas acreditar que hay una votación, 30% por lo pronto a través de voto directo y secreto. Hay un registro ante un centro de conciliación y registro laboral. Es todo un modelo de legitimidad, ¿no? En realidad es muy impresionante que fortalece una negociación colectiva auténtica para bien de los trabajadores y para bien también de los empresarios, porque los empresarios también eran sujetos a extorsiones, ¿no? De todos los días. Había sindicatos que los obligaban a firmar algún documento de esta naturaleza y les pedían una cantidad de dinero. Oye, ¿tú y alguna de las centrales que tenga más contratos falsos que otras? Déjame preguntarte por la CTM, la CROC, en fin, la CROM. ¿Algunas de estas te dan ahora un poco con los números mayor certidumbre y otras menos certidumbre de que están haciendo su trabajo? Bueno, es obvio que las grandes centrales como la CTM y la CROC eran las que tenían mayor número de ese contratismo de protección. Pero también había muchos abogados y había muchas, oficinas que no tenían ni siquiera una sigla de central y que se dedicaban a ese negocio. Se convirtió en un negocio tremendo, ¿eh? No tienes idea. Por eso era tan importante hacer esa aclaración. Y por eso el día de ayer pues termina un periodo de 4 años en donde se consultó a más de 4 millones de trabajadores. Es una buena noticia que se haya desnudado este dato. Pero una excelente noticia. Si no se hubiera llevado a cabo ese proceso de transparencia, todo, intención de mejorar el mundo del trabajo hubiera sido imposible. Hoy ya sabemos cuáles son los contratos reales, hoy ya tenemos reglas para que haya, acceso a la contratación colectiva con la intervención de los trabajadores. Hoy los trabajadores no solamente intervienen en la firma, intervienen en la negociación, intervienen en la elección. Hoy, en realidad, hay un proceso de democratización muy impresionante, que es una buena noticia para todos. Esos no quedaron en indefensión, eso es importante aclararlo, porque luego se maneja en la prensa eso. Quedaron, muchos contratos indefensos, no. Lo que pasa es que esos trabajadores no tenían sindicato en realidad, ¿no? Era una auténtica simulación. Ahora, esos trabajadores no tenían sindicato y ahora hay sindicatos que van a poder tomar el liderazgo en esas empresas. Exacto. Y ahí yo lo que me pregunto es si del otro lado hay sindicatos democráticos con la capacidad de ocupar el espacio de esta simulación o este espacio que antes llevaba la simulación. Es decir, ¿qué te esperas del nuevo liderazgo sindical a partir de lo que está ocurriendo? Yo creo que es un proceso, no fácil, porque durante muchos años a los sindicatos independientes y democráticos se les impidió tener una vida ordinaria. Yo creo que va a ser un proceso paulatino, pero que era necesario. Sin duda, los trabajadores van a empezar a organizarse, ya no tienen ese obstáculo y se está notando en la vida cotidiana que hay nuevos sindicatos, porque ahora hay posibilidad de tener registros libres, ahora hay la posibilidad de ampliar el radio de acción de los sindicatos, o sea, puede haber un sindicalismo auténtico. Déjame cerrar con la última pregunta, Arturo. Ayer el presidente se reúne con estos líderes sindicales. Sí. Pues muchos de ellos se dedicaban a vender contratos de protección, de los que estaban ahí, uno reconoce los rostros. Y les dijo, somos distintos, pero nos une el amor a la patria, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué lees entre líneas de este mensaje del presidente y cómo salieron los líderes sindicales después de que les recibieron con esta noticia y al mismo tiempo con esa mano tendida, expresión que utilizó el presidente López Obrador para dirigirse a los líderes sindicales? Bueno, yo creo que ha habido muchos mensajes muy claros en términos de decir, nos necesitamos cambiar, necesitamos tener puntos en referencia, que nos ligue, y que muchos de esos líderes efectivamente pues están nerviosos, ¿no? Porque hay un cambio que están viviendo todos los días. Estarían muy nerviosos en su lugar. Muy nerviosos. Pero obviamente muchos de ellos ni siquiera sabían los contratos que tenían. O sea, el grado de desorden
era que muchas de las centrales pequeñas, grupos, funcionaban por su lado. Señor alcalde, te agradezco muchísimo tu presencia aquí a ras de tierra para explicarnos estos temas que parecían de especialistas, pero que en efecto nos afectan a todo mundo.